Buenas a todos, bienvenidos a mi canal y este es el tema del que vamos a hablar de estadística bidimensional y qué conceptos abarca un poco, ¿no? a nivel superficial, más que todo. Bueno, pues los conceptos que abarca el índice temático que tenemos son concepto, distribución estadística, grado de relación entre dos variables, coeficiente de correlación lineal y rectas de regresión. Todos ellos vamos a hablar en correspondientes temas y vamos a hacer un poco inciso, un poco de ejemplos más que todo para intentar comprender el matiz de cada una de ellas. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué entendemos por estadística bidimensional de dos variables? Pues por estadística bidimensional entendemos que se hace el estudio a dos variables y consecutivamente cómo se encuentran relacionadas entre ellas dos. ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es el grado de linealización que van a tener ambas? Y qué datos, cómo los datos se encuentran relacionadas entre diversas variables, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, tendríamos en este caso, podríamos decir que tenemos un atleta y este atleta en cada carrera vemos cómo al final de la carrera cómo es su ritmo cardíaco. Podríamos ir, si realizamos un montón de pruebas en diversos periodos, podríamos ver qué relación hay, ¿no? en cada carrera. Más o menos va a ir hablando de ese tema, ¿no? de cómo va a relacionar las carreras con la presión arterial final, ¿no? Pues a todos estos datos se encontrarán relacionados, sí o sí, mediante una correlación directa o una correlación lineal, o tal vez incluso no están relacionados directamente y solo son una dispersión de datos aleatorias. Pues la estadística dimensional prácticamente va a hablar cómo se relacionan esas dos variables, ¿vale? ¿Cómo se hace todo esto? Pues vamos a utilizar ciertas herramientas, ¿vale? Para intentar relacionar esas variables. Entre ellas, primeramente tendremos unas tablas a las cuales hay que rellenar, unas tablas de las cuales tendremos que tomar sus datos. Posteriormente haremos un análisis matemático, ¿vale? Mediante medias marginales, varianzas, desviaciones típicas, perdón. Y estas herramientas pues nos hablarán un poco de cómo se encuentran relacionadas. Todas estas variables, como podemos ver, se analizan de manera individual, independiente, ¿vale? Vamos a entender qué es esto, porque si no entendemos esto no podemos, muchas veces hay conceptos más profundos y no podemos entender, ¿no? el verdadero significado. Pues para analizar esto vamos a hacer un pequeño ejemplo en el Excel a ver de cómo se encuentran relacionados cada una de ellas, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, vamos a analizar, por ejemplo, la desviación, ¿no? Como habíamos dicho, imaginemos que tenemos dos tablas, ¿vale? Vale, imaginemos que tenemos dos tipos de entradas, ¿no? de datos, X e Y, ¿vale? Y vamos a calcular, por ejemplo, la media, ¿no? Cuando hablamos de media, prácticamente la media marginal es sencillamente un promedio, ¿vale? Es un promedio, es la media de todas ellas. Pues sería el promedio de todos estos datos. Pues eso es un valor, ¿vale? Este es un valor, esto es la media, ¿vale? Esto es la media que es de X, por así decirlo, ¿no? Perdón. Esta es la media de X, ¿no? Esto sería la media, ¿no? Y lo mismo ocurriría con la Y, ¿vale? Eso es lo que trata de hablar la media. Es una media aritmética prácticamente, el valor medio, por así decir. En cambio, cuando vamos a hablar de varianza, ¿qué es la varianza? ¿Qué es? ¿Cómo se encuentra relacionada? Pues la varianza prácticamente puede indicar, como su respectivo nombre indica, variabilidad, ¿vale? ¿En qué medida se encuentran los datos dispersos? Es decir, estudia el grado de dispersión, cómo los datos se encuentran
distribuidos, es decir, entonces para ellos tendríamos, si tenemos todos los mismos datos iguales, la varianza va a ser 0. Sin embargo, si tenemos un montón de datos así aleatorios, su varianza será muy alta. Vamos a demostrarlo, ¿vale? Luego tendríamos que poner varianza var, ¿vale? De todo este dato que estudia solo una variable, ojo, solo una variable, y fíjense cómo es un valor mayor que 0. Imaginemos que todos estos datos son lo mismo. 1, ¿veis? 1. Si os dais cuenta, si vemos aquí prácticamente esto, perdón, es la varianza. Si vemos aquí, efectivamente la varianza es 0 de todos estos datos, porque no ha variado, es decir, no tiene ninguna dispersión. Pero sin embargo, si empezamos a dar valores muy altos, ¿veis cómo esto va subiendo? Es decir, hay mucha dispersión. Eso es lo que quería decir prácticamente. La varianza lo que trata es mide el grado de dispersión que hay, nada más. Bueno, en cuanto a la desviación típica, es una operación de la varianza matemática nada más, y también mide el grado de dispersión de todos esos elementos. Por ejemplo, desviación típica de todos estos elementos, y efectivamente saldrá el mismo valor. También podremos comprobar que si todos los datos son iguales, será 0, evidentemente, ¿no? Efectivamente, si la varianza es 0, su desviación evidentemente también es 0, ¿vale? Y esas son las herramientas que prácticamente podríamos, ¿no? El conocimiento de las herramientas, lo que nos intenta instruir. ¿Qué es? ¿No? ¿Para qué sirve? Bueno, el siguiente punto es hablar del grado de relación entre variables. ¿No? ¿Cómo matemáticamente podríamos demostrar que dos variables se encuentran relacionadas? Mediante algo, ¿no? Ese algo es la covarianza. La covarianza lo que hace es un estudio lineal, es decir, si estas variables linealmente se relacionan. ¿Qué es eso prácticamente? Porque eso es muy abstracto muchas veces. Es decir, lo más próximo hacia una línea, si esa línea tiende, es decir, si todos estos datos tienden hacia una línea, eso es lo que prácticamente la covarianza intenta decirnos. Vamos a ver, ¿no? Dentro de la covarianza tenemos aspectos típicos, unas propiedades, que dice la covarianza alta y positiva, ¿vale? Es que significa que nuestra recta o la línea de tendencia o todos esos puntos tienden a crecer y además son positivos, ¿no? Luego la covarianza alta negativa es el caso inverso. Tendríamos todos los puntos, estos están relacionados, pero decrece la línea. Es decir, sería una cosa así, ¿no? Y una covarianza nula lo que intenta decirnos prácticamente es que no hay relación. No se puede trazar una línea. No hay ninguna relación. Son datos aleatorios. Vamos a ver cómo se hace todo esto, ¿vale? Con el Excel. Imaginemos de nuevo que tenemos aquí todos estos valores perfectamente, ¿vale? Y vamos a calcular la covarianza. La covarianza, prácticamente, lo que había dicho, covarianza, lo que hace es el estudio de dos variables, por tanto tendré que meter dos columnas, ¿vale? Covarianza, efectivamente, una columna y la otra columna nos dice en qué grado están relacionadas, ¿no? Y efectivamente hay un 9. ¿Cómo podemos demostrar esto además? Habíamos dicho que una covarianza nula no hay ninguna relación. Es decir, son datos aleatorios que no intentan parecerse a una recta. Vamos a comprobarlo si es verdad. En lugar de un 2 aquí, por ejemplo, podemos poner un 8, ¿vale? Un 7 aquí. Podríamos poner un 1 como dato aleatorio. Y esto un 2. Por ejemplo, esto un 0. Y este, por ejemplo, un 3. No, vamos a poner mejor un 5.
¿vale? Si veis, aquí vamos a remarcar esto, perdón, esto de aquí. Si veis este valor, habíamos dicho que una covariancia tendiendo a 0 es todos los datos no se encuentran relacionados. Vamos a verlo ahora en una gráfica, si esto es verdad. ¿Veis? Es que toda esa dispersión de datos, no se puede linealizar, es decir, no se puede trazar una línea por ahí. Es prácticamente imposible. Y eso es lo que nos habla la covariancia. La covariancia lo que dice es, mira, es la capacidad con la herramienta con la que intenta demostrar si esos datos se puede trazar una línea. Si tenemos una covariancia 0, pues no se puede. No se puede. Datos dispersos que no tienen sentido. Y si teníamos un alto valor de covariancia, pues sí, se puede trazar una línea, ¿no? Vamos a ver qué ocurriría si toda esta línea sería lineal. Y efectivamente, nuestra covariancia ha aumentado su valor y efectivamente, consecuentemente, es una línea con capacidad de trazar. ¿Vale? Eso es el significado de la covariancia prácticamente. Si volvemos aquí de nuevo, vamos a ver un poco, ¿no?, de lo que estábamos hablando, que era prácticamente todo esto, ¿no?, un poquito más desglosado. Y quiero recordar que la covariancia estudia casos lineales, ojo, casos lineales, es decir, intenta trazar una línea, ¿vale? Pero en este caso tenemos aquí una regresión no lineal, es decir, una forma cuadrática, una parábola. No estudia la covariancia eso, ¿vale? Es un estudio lineal, de línea, ¿vale? Vamos a ver el coeficiente de correlación lineal, que también expresamente se liga al anterior concepto, está muy fuertemente ligado, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? El coeficiente de correlación lineal o de Pearson es un valor prácticamente que tiende de 0 a 1 y de 0 a -1, ¿vale? ¿Qué significa al fin y al cabo? Porque muchas veces esto son matemáticas, pero nosotros queremos obtener esto, el valor de ello, ¿no? Es decir, ¿cómo se interpreta esto? Para interpretar esto es sencillo prácticamente. Si nosotros tenemos un valor 1, es decir, después de haber hecho una operación, todas estas operaciones, significa que esto es muy parecido a una línea, ¿vale? Y si está tendiendo a 1, es decir, o a -1, es decir, es muy parecido a la tendencia de un 1. Pero sin embargo, si está al 0, significa que no se parece en nada a un 0. A una línea, perdón. Esto es un concepto muy similar, ¿no?, a la covariancia anterior. Por eso, de hecho, aquí sí podemos apreciar que el numerador, de hecho, eso es la covariancia, de hecho, y el denominador son las desviaciones, ¿no? Pues esto es lo que es prácticamente lo anterior, un poco comprendido entre 0 y 1 nada más. Es decir, es como si estudiáramos la covariancia, pero solo comprendido entre 0 y 1. Es una relación, ¿no? 1 nos dirá una fuerte relación lineal, semejante a una línea, y 0 nos dirá que no hay. Vale, vamos a demostrar todo esto, ¿vale? Esto habíamos dicho. Vamos a hacer, esto es, en el Excel, es el coeficiente de Pearson, ¿vale? Vamos a poner Pearson, ¿vale? Y vamos a calcular el coeficiente de Pearson, ¿vale? Efectivamente, tenemos dos columnas. Perdón. Y la otra columna. Efectivamente, al ser una línea, es decir, a todos estos datos que hemos al ser línea, es decir, todos estos datos son una línea y por tanto el coeficiente de Pearson es 1. Es decir, es lo más cercano, es decir, es una línea. Eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal o de Pearson, ¿vale? ¿Qué ocurriría en caso de que se encuentra muy disperso nuestra línea? Pues nada más, tendríamos que cambiar valores.
aquí por ejemplo un 2, aquí un 12. En el 10 vamos a poner mejor un 1. Y en el 8 vamos a poner un 3. Y como veis, nuestro coeficiente de Pearson tiende a 0, ¿vale? Es un 0, ¿vale? Es decir, incluso nuestra covariancia nos dice que es un 0 y habíamos entendido que la covariancia en 0 es que no se aproxima a una línea. Pearson es igual, si tiende a 0 no se aproxima a línea, ¿vale? En el caso de ser negativo, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Efectivamente, en el caso de tener un Pearson conegativo, también es, y con tendencia a -1, esto significa que es una línea, prácticamente. No significa que esto esté mal, sino que es una línea inversa que decrece en lugar de crecer, nada más. Pero se asemeja bastante a una línea. Si seguimos un poco más, podríamos ver un poco más descrito aquí todo eso, ¿no? Lo que habíamos estado hablando. Evidentemente aquí también hay una parábola, su coeficiente lineal, su coeficiente de correlación es 0, evidentemente porque no estudia funciones cuadráticas o de segundo orden, solo estudia funciones lineales prácticamente. ¿Vale? En el siguiente punto vamos a hablar de las rectas de regresión, ¿vale? Vamos a ver qué es eso, para qué sirven y cómo se calculan, ¿no? Las rectas de regresión al fin y al cabo es aproximar la línea que queremos, ¿vale? Es decir, nos dan un montón de datos dispersos de dos variables y nosotros queremos representar una línea, ¿vale? ¿Qué significa? Pero vamos a ver paso a paso cómo se hace, prácticamente. Todas estas líneas, todos estos puntos tienden hacia una línea, como habíamos hablado anteriormente. Cada distribución tiende a una línea. Pues vamos a ver cómo se puede representar esta línea, ¿vale? Para empezar tenemos que tener en cuenta que para representar una línea, esta tendencia de línea tiene unos coeficientes de los cuales son a y b. Y como podréis ver, esta función es lineal, no es de segundo orden ni de tercer orden, es decir, es lineal, es decir, es de primer orden. Entonces, cuyos coeficientes sería el a y un coeficiente individual b, ¿vale? Para calcular el coeficiente a, tendríamos que hacer caso sencillamente a la covariancia y a su denominador, que sería la desviación típica, ¿vale? De la variable que estamos estudiando, que en ese caso, como la variable que estamos estudiando es x, es decir, es la variable de esta función, pues x es esta, ¿vale? La desviación típica de x, ¿vale? Para calcular el b, lo único que tendríamos que hacer, calcular la media de y, es decir, el valor promedio de todos los valores de y, menos el coeficiente a que previamente lo habíamos calculado, por la media o el valor promedio de todos los valores en x, ¿vale? Sencillamente es muy sencillo, ¿vale? Y el coeficiente de Pearson o coeficiente de correlación lineal, que nos va a dar un poco una sensación hasta qué sensación de línea tiene, ¿no? Es decir, entre 0, entre 1 y -1, ¿no? Vamos a verlo todo esto paso a paso y cómo se hace, ¿vale? Vale, vamos a demostrar que todos estos valores, toda esta tiende a 1, ¿vale? Con los valores que habíamos dicho. Por una parte, habíamos dicho que tendríamos que calcular la media de x, ¿no? Vamos a calcular todos los valores, ¿eh? Vamos a calcular todos estos valores, ¿no? Tenemos que, por una parte, tendríamos que calcular el valor de la media de x. Vamos a poner x media y la y media, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es en Excel promedio de todo,
promedio de este por promedio de la variable y. Esos serían los valores, ¿vale? Posteriormente habíamos dicho que para calcular la función a de x más b, ¿no? Esa es la que queremos calcular. ¿Y cómo se calculaba la a? Pues la a era sencillo. La a tendríamos que ser la covariancia de x e y partido la desviación típica de x, todo esto al cuadrado. Esto es toda esta desviación al cuadrado. Eso es lo que no. Eso es al cuadrado, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues muy sencillo. Como habíamos dicho, la covariancia de esta línea, de esta y de esta columna dividida, perdón, vamos a hacerlo mejor por partes, ¿vale? Primero tendríamos que entonces calcular la covariancia. Vamos a apuntarlo. Covariancia de x y de y, que eso es al fin y al cabo sigma de x y, ¿no? Sigma de x y. Vamos a calcularlo. Eso es covariancia de esta columna, de esta variable y de esta otra variable. Vale, ya lo teníamos aquí, de hecho, esta es la misma, ¿vale? Esta es la misma, ¿vale? Y tendríamos que calcular la desviación típica en x, ¿vale? Vamos a ver, y eso es s en x, ¿vale? Pues la desviación típica, que es desbest en Excel y de x, pues sería eso, ¿no? Esto sería el otro valor que tendríamos que calcular. Vale. Bueno, y habíamos dicho que el valor a se calculaba siendo este valor dividido, es decir, la covariancia dividido la desviación típica al cuadrado, ¿vale? Y efectivamente es 1. Todo esto vamos a verlo, todo esto voy a explicarlo poco a poco, ¿vale? Estos resultados, así que no cunda el pánico. Para calcular la b, solo tendríamos que despejar, es decir, para calcular b era la siguiente, para calcular b tendría que ser la y media menos a por x media, ¿vale? Eso es la fórmula. Pues para calcular ese valor, b es el siguiente, ¿vale? Es por tanto igual a la y media menos el coeficiente a multiplicado por la x media. Y sería este resultado. No asustéis porque esto es normal, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Como resultado, ¿vale? Y sería prácticamente eso. Vale, el coeficiente de Pearson ya lo he enseñado cómo se calcula anteriormente. Al fin y al cabo es una sencilla operación, pero vamos a calcularlo también, ¿vale? Habíamos dicho el coeficiente de Pearson es R. El coeficiente de Pearson R se calcula como la covariancia de x y de y dividido por la desviación típica de x multiplicado la desviación típica de y, ¿vale? Y eso es
Ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a calcularlo. Por tanto, vamos a hacerlo paso a paso. La covariancia ya lo hemos calculado. La desviación típica de X también. Nos faltaría la desviación típica de Y, ¿vale? Que eso es la S, Y, ¿vale? Y eso es la desviación típica de Y. Ahí lo tenemos, ¿vale? Es decir, ahí tenemos. Por tanto, R, el valor R, es una R minúscula, sería la covariancia dividido, la covariancia dividido entre este por este. Y tenemos también un 1. Vamos a ver todo esto, si es verdad, es mentira, lo que hemos calculado nos ha engañado. Pues vamos a verlo. Según nuestros datos, prácticamente nos dice que el resultado que tenemos es A igual a 1. El coeficiente B es 0 y R es igual a 1, es decir, es una línea recta, ¿vale? Por tanto, nuestra fórmula total sería I igual a prácticamente 1 por X más 0. Eso es decir, y esto es lo mismo que decir Y igual a X, entre otras palabras. Vamos a ver si esto es verdad, ¿vale? Vamos a ver qué dice Excel respecto a ello. Excel nos dice, si vemos aquí, nos dice que nuestra función, como podréis ver, es Y igual a X, con un coeficiente de Pearson al cuadrado de 1, ¿vale? Excel lo que hace es tomar un coeficiente R, pero lo eleva al cuadrado. No pasa nada, es igual al el mismo, ¿vale? Por tanto, queda demostrado todo esto que es igual a esto. Vamos a ver cómo, si variamos nuestros datos, cómo también va a variar nuestro resultado. Pues por ejemplo, si este en lugar de es un 3, este es un 5, esto es un 8, este es un 6,3, esto es un 8, este es un 3, no, 3 es muy alto, vamos a poner un 5,8, no, 5,8, 7,2, ¿vale? Vamos a poner un 6,5. Un 8,5 y un 9,23 mismo, ¿vale? Si podemos ver aquí, este coeficiente que veis es el coeficiente A que hemos calculado. Efectivamente, el coeficiente A que hemos calculado es el mismo que ese. Y el coeficiente B que hemos calculado, este de aquí, ¿vale? Es el mismo que este, ¿vale? Con un coeficiente de Pearson del 0,85. Bueno, este lo muestra como más grande, no pasa nada. Excel lo muestra al cuadrado. Lo único que haríamos es poner este coeficiente al cuadrado. Y efectivamente, esto es R al cuadrado. Efectivamente, por tanto, tenemos lo mismo que Excel nos ha representado prácticamente. Los mismos valores, lo mismo, y por tanto con esto queda justificado cómo se calcula esto, ¿no? Y con todos los conceptos anteriores podríamos deducir cómo nuestra recta puede tender. ¿Tiende a una recta? ¿No puede todos los valores o no? Pues muchas gracias. Todo esto sería por hoy y espero en el siguiente